Agradezco ante todo la invitación que me han hecho para dar esta charla. Hace mucho tiempo ya que no acudía a este tipo de eventos y realmente este es uno que hay que celebrar. Tuve con algunos de los jueces, magistrados y funcionarios y juristas que están acá la oportunidad de intervenir en alguna que otra reforma procesal y sé lo difícil que es a veces congeniar las voluntades de los jueces, de los políticos, de los juristas, para lograr un mínimo consenso que permita un resultado que después se pueda llevar a la práctica como eficiente y eficaz. De ahí que, más allá de la diferencia de opinión que pueda tener con el código cuyos 20 años hoy se cumplen, que son muy pocas, y las críticas que se le pudieran hacer, valoro enormemente la labor de quienes en aquella oportunidad, hace 20 años, se colocaron en esta empresa, difícil empresa por cierto, porque fue una bisagra, a mi modo de ver, en el sistema procesal de la provincia de Buenos Aires. En mis 31 años de juez de la Cámara y otros tantos, casi más, de integrante del Poder Judicial, considero que hay 3 hitos en el sistema procesal, en mi opinión. Y ellos son: uno, la oralidad; el otro, el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio; y el otro, el juicio por jurados. La oralidad tuvo una trascendencia fenomenal, no obstante la resistencia que hubo, fue puesta, se sacó, volvió, y es la forma de colocar al que va a ser juzgado frente a quien lo va a juzgar. Su característica han sido la publicidad y la inmediatez de los actos, y hoy creo que nadie duda que es una de las reformas trascendentales. La segunda es la que nos ocupa hoy, fundamentalmente, que es el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Antiguamente era el juez el que dirigía el proceso y que resolvía todo. Hoy, gracias a Dios, la labor del fiscal ha aumentado y se ha colocado a el juez en el lugar que correspondía como garante, y las partes están en un plano de igualdad. Y el último hito es el juicio por jurado, que era una vieja deuda de la Constitución provincial y que sus frutos los veremos en un tiempo más, dado que hace poco tiempo que está funcionando. Dicho esto, he dividido mi exposición, que espero que sea breve, en 3 ítems: el pasado, el presente y el futuro. El pasado es el código denominado Código Joffre. Es un código que se hizo en el año 1908. Siendo Joffre diputado provincial, Tomás Joffre presentó el proyecto, que por cierto, porque tenía cosas novedosas, 1908, le fue rechazado, no obstante ser aprobado en diputados. La Cámara Alta no lo aprobó y volvió a insistir 4 años después, en el año 1912, y logró su sanción en 1915. Este es un código cuyos fundamentos en realidad fueron desnaturalizados por las sucesivas reformas que existieron. Yo anoté como algunas distinciones al momento de realizarse el proyecto, que era la elección del imputado del procedimiento oral y de instancia única en delitos graves, cosa que recién se practicó muchísimos años después; permitir una mayor actividad del imputado y del defensor, algo se avanzó; y limitar el encarcelamiento preventivo. Parece irrisorio, pero una de las reglas, cuando yo llegué a la provincia de Buenos Aires, una de las reglas primeras que aprendí es la regla de la no detención. La regla de la no detención implica que hay que detener, porque y que es así, los que son de aquella época, que no hay muchos acá por cierto, porque son todos jóvenes, ¿verdad, Coco? Los que son de aquella época saben que la regla del 242, creo que el artículo, decía que no se detenía si tenía una pena cuyo promedio fuera 2 años. Quiere decir que todo lo que no tuviera ese promedio era detenido. Y yo venía de una justicia, que era la justicia federal, donde por delitos de muchísima más pena venían a declarar en libertad, lo cual me llamó poderosamente la atención. Este proceso, y con esto cierro la parte del pasado, para mi modo de ver, constituyó una automatización del juzgador. Una automatización porque
primero tenía un sistema de valoración de la prueba que era el sistema de la prueba legal o tasada. De esto después yo voy a hacer alguna pequeña mención sobre los tres sistemas. Y este sistema tenía una peculiaridad porque lamentablemente, y creo que esto es rescatable, insisto, para quienes emprendieron esta reforma, que es un verdadero cambio de paradigma en materia procesal, esta prueba legal o tasada tenía un caballito de batalla para los jueces, que era la plena prueba compuesta, que se integraba en la mayoría de los casos. Yo veo un montón de colegas que hacen así con la cabeza porque saben que es verdad, con la declaración extrajudicial y una prueba más. La declaración extrajudicial, para los que no son de esa época, era la confesión en la policía. No me voy a detener porque no es el momento para hablar de cuándo y cómo se confesaba en la policía, pero lo cierto es que innumerable cantidad de condenas se andamiaron bajo esta prueba. Bueno, este código, que era duro, en mi opinión, que automatizaba, como le decía, la decisión del juez, fue paulatinamente porque las reformas procesales en la provincia son un tira y afloje. En algún momento, y sin parafrasear a nadie, es la teoría del péndulo. Es decir, de acuerdo a cómo soplan y dónde viene el empujón, sacamos una norma y nos olvidamos cuál es el sentido de la ley que vamos a reformar. Y hubo sucesivas reformas, dentro de las que se prohibió, se suspendió, no, mejor dicho, se prohibió, no se suspendió, la posibilidad de la policía de interrogar, un gran logro, costó muchísimo, se hizo durante, creo que era su secretario de Justicia, Marcos DiCaprio, y fue por todos los barrios, como digo yo, los departamentos judiciales, explicando esto, porque se alzaba la policía, se alzaban los jueces, todo el mundo, porque se sacaba algo que era una solución, entre comillas, al problema. Así llegamos entonces al año 1996, donde con el fin de producir una transformación integral y profunda del sistema de enjuiciamiento, se encomienda a un grupo de juristas, jueces y políticos, por cierto, también que se interesaban en la materia, encomendar esta reforma, cuyas características puedo sintetizar en dos trascendentales a mi modo de ver, sin perjuicio que sin duda debe haber muchas más. La primera es esto de pasar del sistema acusatorio al sistema inquisitivo. Perdón, al revés. Mirá, tantos años me traiciona el subconsciente, es un acto fallido. Pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Y la otra es la de cambiar de sistema de valoración de la prueba. Cierto que se podrá decir, muchos dirán, la oralidad y demás, la oralidad ya estaba en la provincia de Buenos Aires, estuvo, fue suspendida. Cuando en el orden nacional se iban a hacer pasantías en Neuquén, Cobunco, Las Lajas, Tierra del Fuego, en la provincia de Buenos Aires, pocos kilómetros cruzando la General Paz, hacíamos juicios orales en las cámaras. En instancia única, y nos quedamos hasta la 1, 2 de la mañana muchas veces con bandas y con una serie de problemática delictual que no lográbamos abarcar. Decía, este cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio colocó al juez en el lugar que debía estar. Fue uno de los temas que más resistencia tuvo en la reforma. No pocos jueces me han llamado en su momento cuestionando, nos sacan todo el poder, ya no podemos hacer nada, tenemos que esperar que ahora sea el fiscal. Y de hecho, en realidad, esta es mi humilde opinión, lo que hicieron fue elevarnos en el poder, porque hasta nos cambiaron el nombre, nos llamaron jueces de garantía, en el caso nuestro, Cámara de Apelación y Garantías. Y las garantías son las garantías constitucionales. Cierto es que le dieron al fiscal una mayor preponderancia dentro del proceso penal, y esta preponderancia hasta llevó, lo que costó también muchos años entender, hacerlo titular de la medida de coerción personal. Para decirlo en palabras simples, ¿cómo? ¿Yo soy juez y no puedo detener si no me lo pide el fiscal? Esta era la lucha interna que había. Y la otra es el cambio de sistema de valoración de la prueba. Yo acá les recuerdo que había tres sistemas, por lo menos en lo que a mi entendimiento respecta. Uno era el de la íntima convicción, otro el de la prueba legal o tasada y otro de la libre convicción razonada o sana crítica racional. Sucintamente, para no aburrirlos, la íntima convicción, el primero que juzgó
era el dueño del circo, para decirlo en términos claros. Y generalmente, como era el emperador, representante de la divinidad, decidía según lo que él sabía y entendía. Esto después, a través de un proceso que pasó por las ordalías, dijo, no, tenemos que tratar de ajustarlo, porque si no es amo y señor de nuestras vidas. Y se llega a la prueba legal tasada, donde el legislador es el que antemano coloca cuáles pruebas son las que hay que llevar adelante, hay que recolectar para tener plena prueba de una decisión. Y luego, la tercera, que es la vigente, es la libre convicción razonada. Psicología, lógica, experiencia, en definitiva, sentido común. El código, decíamos, este código antiguo se modifica las razones de la reforma. Yo se las voy a leer y cualquier parecido que haya con la realidad es pura coincidencia. Una de ellas era la desalentadora sensación de inseguridad e injusticia que tenía la población bonaerense, llevando a la opinión pública a pensar que esa demora se traslucía en impunidad. Esta es hace 20 años el fundamento. Otra, la superpoblación de las cárceles con una consecuencia disvaliosa para el sistema. En fin, los grandes cambios que produce esta reforma en forma sintética son, como dijimos, la oralidad. El segundo, se reemplaza al juez como director del proceso y pasa a ser el director del proceso el fiscal. En el Código Joffre, los jueces, digo éramos porque yo era juez, una especie de patrón de estancia, porque en realidad juzgábamos nuestros propios actos. Nosotros éramos los que disponíamos la instrucción, lo que ordenábamos, decíamos, quitábamos y sacábamos, deteníamos cuando queríamos, dejamos en libertad cuando queríamos. Entonces era muy difícil conciliar. Este sistema realmente construyó la verdadera pirámide jurídica, donde en el vértice superior tiene que estar el juez, y en la base, y cuando digo vértice superior no es desmedro de los demás, porque somos todos iguales dentro del proceso penal, pero hay uno que decide, en la base está el fiscal y el defensor. Lo otro es, las personas debían ser juzgadas en un plazo razonable, por lo tanto, siguiendo el Pacto de San José de Costa Rica, los plazos en este código pasan a ser continuos, improrrogables y perentorios. Instauró el juicio abreviado, aunque no con la concepción que se aplica en la actualidad. Los legisladores en su momento quisieron hacer el juicio abreviado con la admisión de culpabilidad, conforme surge de los propios fundamentos de la ley. Y esta es otra cosa más que vamos a tener que tener presentes cuando se reforme nuevamente el código, porque a veces lo que tiene un origen que se trasunta en una política criminal de parte del Estado provincial o nacional, cuando se lleva a la práctica, sea porque se tamiza para que salga o sea porque salido se lo reforma, cambia el espíritu de la ley. Se crea el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, se otorgan a la víctima del delito facultades y atribuciones que le confieren un desempeño protagónico diferente, se separa al juez instructor de ser el juez de la sentencia. Acuérdense que hubo un momento en la provincia que el juez era juez de instrucción, de sentencia criminal y correccional. Si no era patrón de estancia, yo no sé cuál sería el concepto de patrón de estancia. Se instaura el proceso de flagrancia y el juicio directísimo. Ya estoy. Me quedan 5 minutos, así que lo voy a aprovechar para lo que es mi interés. En lo que respecta a las cámaras de garantía, debo decir, a título de responsabilidad personal, sacando de esto a mis colegas que me acompañan, que si hay algo que hizo la reforma de la ley 11.922 es precisamente depreciar, no despreciar, depreciar a las cámaras de garantía. Y sintéticamente, porque me quedan 5 minutos, voy a tratar de leer específicamente el porqué. La ley 11.922 en sus fundamentos dice: se suprimen las cámaras de apelación tradicionales
ahí se avivan y dicen, o mejor, se redistribuyen sus competencias y atribución de funciones, creándose orgánicamente cámaras de garantía regionales que conocerán fundamentalmente en la resolución del recurso de habeas corpus, y ahí quedó nuestra participación en este escenario. Desde que se modifica el código, nuestra capacidad laboral, hablo por lo menos de la mía, no quiero decir la de los colegas de las cámaras que están, disminuyó ostensiblemente. Yo no soy de estadística, pero pregunté a uno de mis relatores, che, ¿cuántas sentencias dictamos en el año 1997? Me dijeron 321. ¿Cuántas dictamos en el año 1917? 30. 1917. Estás grande, pero no tanto, Carlos. 2017. Para eso me pusieron acá. Menos mal que no tengan. Por eso lo votamos en el Consejo de la Magistratura. La diferencia es abismal, es notoria. De 300 y pico a 30 me parece que tenemos mucho más para dar. Pero como si ustedes creyeran que soy yo el que cree que la capacidad laboral nuestra no es tal, por ley 13.812 se nos nombró tribunales de casación ad hoc de la provincia de Buenos Aires y se nos traspasó en forma transitoria los recursos de casación pendientes a la fecha de entrada en vigencia. Luego fuimos jueces de casación del fuero penal juvenil, hasta no hace mucho. Y en el año 2009 se nos asignó definitivamente la competencia en materia correccional. Yo creo que cuando se encara una reforma, y ya voy cerrando, cuando se encara una reforma, lo importante, insisto, es tener una idea madre y a partir de ahí desarrollarla. No digo que los camaristas somos unos vagos, porque no es cierto. Intervenimos muchísimo más quizás que lo que trabajamos antes. Pero nuestro trabajo no tiene operatividad, por lo menos en mi humilde opinión. Y en esto es algunas ideas que les quiero dejar para reflexionar en cuanto a si se hiciera una eventual reforma procesal penal, para mi modo de ver, se tenían que por lo menos discutir o hablar. La primera de ellas, reducir las vías impugnativas, solo al doble conforme. No es necesario que haya 1, 2, 3 y en algunos casos hasta 4 que toquen el mismo asunto. No tiene ningún sentido si queremos darle agilidad al sistema y sobre todo al proceso penal. La otra es racionalizar el personal judicial. La reforma ha demostrado que hay áreas que tienen mucho trabajo y poca gente, y otros que tienen mucha gente y poco trabajo. Redistribuir las competencias de las cámaras de garantía y las cámaras de casación. Esto es fundamental. Insisto, en algún momento los camaristas de la provincia de Buenos Aires, diría que hasta con la anuencia del Tribunal de Casación Provincial, al quien le fuimos a pedir autorización para hacerlo, esto es así, nos reunimos y concretamos un proyecto de ley que parecía que iba a salir y luego, como esas cosas que suceden en las reformas legislativas, ¿verdad, Guri? Aparece de algo mágico, dice, no saquemos esto, y salieron esto de doblar el Tribunal de Casación, que nunca se llevó a cabo, ni nunca se va a llevar, descentralizándolo, por una sencilla razón, porque no hay plata para un juzgado de ejecución, no va a haber plata para hacer tribunales con jueces, con empleados y demás. Y la otra, reformular la Fiscalía General y la Defensoría General. Cuando este sistema comenzó, antes que comenzara, creo que había, no sé si 15 fiscales en mi departamento judicial. Hoy exponencialmente han crecido una barbaridad. Una sola persona no puede manejar tanta gente, no puede estar en el credo y en la procesión. Con 3 fiscales generales y 3 defensores generales con presidencia anual y rotativa, creo que las cosas se mejorarían enormemente. Sé que los fiscales generales, el fiscal general que está acá, que por supuesto la quiero, Betty, no sé por dónde andás, y el fiscal general de mi departamento judicial, sobre todo, que me preocupa porque mi mujer y mi hijo son fiscales, cuando vaya mañana alguna factura me va a pasar, pero creo que es la solución. Por último, restaurar el sobrecimiento provisorio, que eso hace que se agilice más el sistema, y
a buscar un mecanismo procesal que permita requerir a la Suprema Corte se pronuncie sobre temas conflictivos. Bueno, no los demoro más. La verdad pensé que iba a hablar mucho menos tiempo, pero soy muy charleta. Les agradezco a las autoridades que me invitaron y sobre todo a ustedes la atención que prestaron a esta mi humilde exposición. Bueno, muchísimas gracias, doctor Armelo. Ha cumplido exactamente 20 minutos con un segundo, así que le agradezco el exacto tiempo. Bueno, ahora vamos a continuar escuchando al doctor Humberto Bottini y probablemente le dará algunas respuestas a los planteados por el doctor Armelo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer en primer término la convocatoria. La verdad que es raro, ¿no? Porque tengo 30 años en el Poder Judicial. 10 me lo pasé como empleado y funcionario en el viejo Código Joffre, en el sistema procesal penal anterior. 20 en el sistema nuevo, de los cuales solo 7 hace que soy juez de cámara, así que voy a hablar de lo que menos conozco. Con esa prevención midan todo lo que voy a decir. Carlos hizo una buena esquematización de la cuestión que nos llamaron a tratar, que es el rol de los jueces de cámara en la reforma, y nos contó con mucha precisión desde dónde veníamos, cuál fue el camino que transitamos y cuáles son los objetivos que nos podemos proponer hacia el futuro. Yo voy a usar el mismo esquema. De hecho abordó cuestiones que yo tenía previsto tratar y completarlo solamente en algunas... No, faltaba más. Completarlo solamente con algunas mínimas cuestiones. Y sí, voy a ocuparme un ratito de una reflexión final sobre un tema que hasta ahora no se ha tocado y que espero sea bien comprendido. Cuando Carlos hacía una reseña de cuál era el rol de las cámaras de apelaciones en el código anterior, y hacía referencia a los juicios orales obligatorios para los delitos dolosos que terminaban con la muerte de una persona y optativos para el resto de los delitos graves, un sistema sumamente novedoso, con un esquema de valoración de prueba muy moderno, con unas reglas de incorporación por lectura bastante limitadas. Eso llevaba, como contaba Carlos, que los juicios orales de esa época se desarrollaran de manera muy extensa en el tiempo. Había que producir efectivamente toda la prueba en la audiencia. De hecho, las cámaras eran bastante remisas a aceptar la incorporación por lectura de las constancias, algo que hoy pareciera medio extraño, pero la realidad es que era así. Y a ese rol de dictar sentencias en esas causas más graves y con este modo novedoso que era la oralidad, las cámaras le sumaban también en esa época la intervención por vía de un recurso de apelación que tenía una particularidad, a diferencia del actual. Era un recurso bastante limitado. Solamente se podía recurrir a aquellas resoluciones que eran expresamente declaradas apelables. Solamente las sentencias se recurrían de modo lo que se llamaba libremente. Era un recurso abierto en el cual había vistas a las partes para que expresaran sus agravios y contestaran sus agravios, y después el juez resolvía, pero el resto de las resoluciones se apelaban en relaciones, es decir, la Cámara resolvía en base a lo que se le elevaba de los juzgados. Esto era un recurso bastante limitado de conocimiento. Eso en lo que hace a la historia. El resto ya Carlos lo ha reseñado con mucha precisión. De ahí pasamos a la reforma del 98, donde, como dice Carlos, en un principio y durante mucho tiempo, yo creo que eso ha ido ajustándose. Sí. Las cámaras sufrieron una verdadera depreciación. A pesar de que se les reconoció un rol trascendental, que era el ser los máximos garantes de las garantías en cada departamento judicial, vaya si esto era importante, lo cierto es que quienes desempeñaban los roles de jueces de cámara en esa época tenían una expertise muy grande en el dictado de resoluciones definitivas, que por cómo estaba trazado el esquema de resolución en el nuevo código, esa expertise se perdió.
Lo que permitió también, en cierta manera, que las cámaras adoptaran un rol también muy activo en el resguardo de las garantías. Digamos, me parece que les permitió deshacerse en parte de una función, pero asumir la nueva que les era atribuida con mucho, en la mayoría de los casos, con mucha vehemencia, con mucha enjundia, cosa que era sumamente necesaria porque cuando recuerdo los primeros temores de quienes ese 28 de septiembre arrancamos como fiscales de turno, fue mi caso, era que iba a pasar con todo lo que hacíamos, digamos, era un código nuevo, las nulidades eran una espada de Damocles que teníamos pendiente arriba de la cabeza, nadie sabía si todo lo que estábamos haciendo iba a ser válido. Esa era la realidad. Y quienes iban a ser los encargados de decirlo eran estos señores que venían de un esquema anterior, con lo cual el miedo de muchos era muy grande. Y yo creo que en parte fue eso también que llevó a otra cuestión de la que voy a hablar después, a que repitiéramos prácticas inquisitivas, que eran las conocidas, que eran las que nos daban seguridad, nos permitían trabajar sobre el seguro, y no innovamos todo lo que nos permitía la letra del código hacer, por temor quizás a ser demasiado creativos y comernos después un sablazo en la cámara. Este rol inicial que se les atribuyó a los jueces de cámara de velar por las garantías como segunda instancia, como bien contaba Carlos, después sufrió ya una primera modificación cuando se les atribuyeron funciones casatorias. También sufrió una posterior modificación con la creación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde se transformaron en revisores, nos transformamos, ahí ya estaba yo en el rol de juez de cámara, en revisores primero de las sentencias, de todas las sentencias del fuero, en la actualidad solamente de las que emanan de los jueces de responsabilidad penal juvenil. Lo que implicó un desafío muy particular porque, como todos saben, el fuero de responsabilidad penal juvenil está cruzado por una serie de principios rectores que son muy distintos a la justicia de mayores. Y si bien es cierto que a partir de la creación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, los cargos que se concursaron incluían en el programa de evaluación del Consejo de la Magistratura un módulo dedicado a la justicia de menores, lo cierto es que ninguna de las evaluaciones que se practicaron abordaban esta temática, con lo cual era una suerte de especialización ficticia, teníamos que estudiar el tema, pero después no se evaluaba, y lo más complicado es que para hablar realmente de una especialización en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quienes están en el fuero lo saben, no basta con conocer las normas del fuero. Es muy fácil conocerlas, es muy fácil leerlas. Es trascendental asumir lo que implican los principios del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Y eso para los jueces de cámara fue un desafío muy importante, muy trascendente, sobre todo que son los mismos jueces que se encargaban del juzgamiento de mayores. Cómo dar una respuesta adecuada a este nuevo paradigma, creo que fue uno de los desafíos trascendentales en los últimos tiempos y que me parece que lo hemos superado con beneplácito. También ha ocurrido, y esto voy a aprovechar que Carlos no lo tocó para explayarme un poco sobre eso, dos modificaciones puntuales que también incidieron en la actividad de las cámaras de apelaciones, y me refiero a la reforma del procedimiento de flagrancia y la reforma que incluyó el artículo 168 bis. Estas dos reformas que instalaron la oralidad en la etapa penal preparatoria, cosa que hasta ese momento no existía, se hablaba de una etapa mínimamente contradictoria y la oralidad, que era central en la etapa del juicio, en la etapa preparatoria no velaba por su ausencia. Se instaló con fuerza en la etapa preparatoria, con fuerza en la flagrancia, con menos fuerza del 168 bis, es una herramienta bastante resistida, a pesar de los beneficios que trae cuando se la aplica en la práctica. Pero lo cierto es que esto hizo que el rol de los jueces de cámara también se resignificara. Hoy
primero con la flagrancia y después con las audiencias 168 bis, que tienen un procedimiento especial y específico que implica reflejar la oralidad que se practica en la etapa preparatoria en la instancia de revisión de las resoluciones, con un modo muy particular de resolver, que todos conocemos. Se resuelve solamente lo que se plantea específicamente en la audiencia y en base a los planteos que traen las partes a esa audiencia. Es un modo distinto al que habitualmente se resuelve. Es un desafío que también las cámaras hemos sabido transitar, creo que con éxito, y ahí después voy a parar en los objetivos. Me parece que es donde debemos avanzar un poco más. El punto en cuanto a hacia dónde vamos, este es el estado de situación actual. Hoy somos justicias de garantías de las resoluciones de la etapa preparatoria. Revisamos en audiencia oral las resoluciones de flagrancia, las resoluciones provenientes tomadas en audiencia de 168 bis. Somos casación de las sentencias correccionales, como ya lo dijo Carlos. Somos casación, entre comillas, con las disculpas del caso de Pipi y de Mario, que están por allá atrás, de arrogarnos el título de jueces de casación. Por lo menos permítanos usar el título, no el sueldo, pero por lo menos el título. La ley una vez nos llamó así, Guarda. ¿Y les pagaron? Nos pagaron, sí. Muy bien. ¿Verdad, Pipe, que nos pagaron? Sí, señor. Y tenemos todavía nuestra intervención en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Cuáles son, en ese contexto, creo yo, los mayores desafíos que tenemos los jueces de cámara por delante? En principio, profundizar la oralidad. Yo creo que hay que ir hacia una mayor y una mejor oralidad. Si me preguntan a mí, es una manera de responder a este interrogante que planteaba Carlos, de qué hacemos con estos recursos que, no en nuestro caso, que estamos con un cargo vacante y estamos un poco apretados, pero sabemos que en líneas generales las cámaras han sufrido esta merma de trabajo que señala Carlos, y me parece que una forma de suplirla es, bueno, si tenemos tiempo disponible y tenemos recursos humanos calificados disponibles, pues volquémoslos hacia la oralidad. ¿Sí? Generemos más cantidad de audiencias, hagamos que haya más audiencias y mejores audiencias. Generemos que las partes vengan preparadas a esas audiencias, que... Bueno, lo vamos a tratar. Gustavo no, por supuesto. Queremos que las partes vengan preparadas a esas audiencias, que nos planteen los casos de esas audiencias y que debamos resolver en base a lo que se plantea en esas audiencias. A eso me refiero cuando hablo de una mayor y mejor realidad, sobre todo cuando el proyecto de código, el anteproyecto de código, en el que tuve el placer de trabajar con Nicolás y con el doctor Bertolini y con tantos otros amigos que en realidad ya no son ni siquiera colegas, son hoy amigos a partir de esa participación. Profundiza la oralidad en la etapa preparatoria. Esto va necesariamente a tener que trasladarse a una profundización de la oralidad en la etapa recursiva. También creo que tenemos un desafío trascendental en algunas cuestiones un poco más de fondo, no ya tan procesales, y me refiero a los nuevos métodos de investigación a los que se hacía referencia hoy y se hizo referencia ayer, y esta tensión de estos nuevos métodos de investigación en criminalidades complejas con las garantías. Son nuevas tensiones, ya superamos esas viejas discusiones del allanamiento sí, el allanamiento válido sí, no, la requisa. Hoy estamos hablando del agente encubierto, del agent provocateur, de todas esas cuestiones tan interesantes que provocan nuevos desafíos a la justicia de garantías y sobre todo a la justicia de las cámaras de garantías. Otro desafío que vamos a tener también que afrontar y del que se habló un poco hoy, es esto de la ampliación de los derechos de la víctima, del reconocimiento más concreto de los derechos de la víctima. El proyecto de código, el anteproyecto de código va en ese sentido, en consonancia, no podía ser de otra manera, con la modificación, la sanción de la ley nacional de víctimas. El código debía efectivamente receptar esto y era una inquietud muy particular del Poder Ejecutivo cuando nos convocó a conformar esta comisión. Quizás nos excedimos un poco, mío, personal, opinión, pero bueno, creo que esto va a significar un desafío para las cámaras. ¿Por qué? Porque allí donde entren en tensión estos nuevos derechos de la víctima con los derechos del imputado, van a ser las cámaras en definitiva quienes van a tener que poner el límite.
hasta dónde va a llegar esa tensión y hasta dónde se va a jugar ese partido, van a ser las cámaras quienes van a tener que decidirlo. Y la tercera cuestión, que me parece que es un desafío fundamental hacia el futuro, también de los jueces de cámara, es la cuestión de la prisionización. Creo que tenemos que abordar esta cuestión con mucha seriedad, por todo lo que implica, por la situación que todos sabemos que están atravesando el sistema carcelario. Una situación que, si me permiten, creo que ameritaría una resolución mucho más de fondo, ¿sí? Es una cuestión estructural. A veces adoptamos en nuestro decidir diario decisiones que son parches, que sabemos que en realidad solucionan el problema del hoy y de la hora, y generan quizás un problema más grande en otro departamento judicial, en otra jurisdicción, en otra unidad carcelaria. Cuando disponemos de esas clausuras, esos movimientos, sabemos que no estamos resolviendo el problema de fondo. Quizás aquí el desafío de las cámaras es saber plantearlo ante quien realmente debe asumir esta cuestión como una cuestión estructural que es, y tomar las decisiones adecuadas al caso. Me quedan 5 minutos, así que voy a aprovechar para hacer esta reflexión que les había prometido que iba a hacer, porque ayer el doctor García Dietz, en un discurso en una charla que celebramos todos, hablaba de los arquitectos como los protagonistas principales de la reforma, y suscribo, la verdad, ese comentario como realidad y como metáfora. Creo que las fotos que nos mostró fueron bastante elocuentes en este sentido. Y también tomo de ayer esto de que sobrevoló en todos los paneles, hicieron mucho hincapié Pancho Pomergés y Marcelo García, en esto de que la ley la modificación de la ley por sí sola no cambia nada, y que es necesario trabajar sobre las prácticas y sobre las organizaciones judiciales para que una reforma sea efectivamente llevada adelante con éxito. Y permítanme incluir un nuevo factor a esto que creo que es decisivo. Como ustedes saben, y Carlos se lo recordó hoy, mis colegas de toda la provincia de Buenos Aires, cumpliendo con esa frase que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, me eligieron 2 veces para representarlos en el Consejo de la Magistratura. Así que una cuestión que es muy cara a mis convicciones es la cuestión relativa a los operadores del sistema. A mí me parece que si hay algo sobre lo que hay que trabajar para que una reforma también sea exitosa, es sobre la capacitación y la formación y la selección de los operadores del sistema. Y en esto, para no... me voy a parafrasear yo mismo, estamos trabajando en el Consejo de la Magistratura en el tema de perfiles y en el tema de escuelas judiciales, y escribí algunas cosas en relación a eso sobre qué es lo que creo yo que debe ser un operador judicial hoy, que se aplica muy específicamente a lo del fuero penal, cuando hablamos de que queremos operadores para el cambio. Así que no suelo leer, pero esto lo escribí, a mi gusto quedó lindo, y me es más fácil leerlo que intentar recordarlo. Y me parece que los operadores no deben ser solo expertos en derecho, ni menos aún meros aplicadores mecánicos de las normas, porque están llamados a decidir los problemas y los conflictos de otros, a los que deben encontrarle la solución más justa, interpretando la ley de acuerdo con los principios de la Constitución y los tratados. Deben estar dispuestos a actualizarse de manera permanente, no solo en el saber jurídico, sino que deben estar abiertos a incorporar saberes provenientes de otras ciencias que les permitan brindar respuestas de mayor calidad. No solo deben saber qué decidir o qué pedir, sino que deben motivar razonadamente sus decisiones y sus peticiones, evitando caer en formalismos y ritualismos inconducentes, utilizando lenguaje claro, sencillo, comprensible para sus destinatarios, que son los protagonistas del conflicto. Deben tener capacidad para poder redefinir sus roles y utilizar métodos que les permitan abordar con realismo las situaciones que se les plantean, ayudando a la gente a componer y resolver sus propios conflictos, propiciando la aplicación de soluciones alternativas. Deben buscar la eficacia y la eficiencia. Deben tener capacidad de gestión y de liderazgo, saber conformar equipos de trabajo, manejar herramientas de planificación estratégica, promover buenas prácticas orientadas a la mejor administración de justicia. Deben estar siempre abiertos a los cambios y comprometerse con ellos. Tienen que entender la libertad y la igualdad no solo en un plano meramente formal,
Deben equilibrar las desigualdades atendiendo a los valores contenidos en las normas constitucionales y convencionales fundamentales. Tienen que tener empatía con el otro, no cerrar los ojos a la enorme problemática de injusticia que padecen grandes sectores de nuestra sociedad, escuchar especialmente el reclamo de los vulnerables, los necesitados, los victimados, los desprotegidos, los pobres, los discapacitados, los diferentes, prestando atención no solo a lo teórico del derecho, sino también al sentido de justicia. Deben combatir con toda su fuerza los desvíos y la corrupción y asegurar en los hechos la real independencia del Poder Judicial. Tienen que huir de la bulia, la pereza, el amiguismo, la pura burocracia, la falta de compromiso y el vedetismo mediático. Deben conocer las consecuencias éticas, sociales y políticas derivadas del ejercicio de su función. Finalmente, deben ser personas éticas, honorables, íntegras, prudentes, valientes, responsables, y deben tener un respeto irrestricto por los valores democráticos y los derechos humanos, y sobre todo, conciencia de género. Sé que es mucho pedir, pero creo que es posible y es necesario para poder ser lo que fuimos llamados a ser cuando decidimos formar parte del servicio de justicia, que es ser verdaderos garantes de la paz social. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Humberto, y le damos la palabra al doctor Gustavo Herbert. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento que evidentemente ha convocado a mucha gente y es interesante poder debatir con todos cuestiones que nos implican como operadores del derecho de las diferentes funciones que tenemos. Mi charla va a ser más sobre la estructura del sistema recursivo de la provincia de Buenos Aires y lo que yo entiendo sus defectos. Le copié al doctor Hermelo su categorización en presente, pasado, presente y futuro, y que si bien no es del todo cronológico, hay veces que se solapan fenómenos, lo traté de categorizar de esa manera para dar un pantallazo de lo que es el sistema recursivo y cuáles son las problemáticas que pueden visualizarse en ese sistema recursivo. Otra advertencia, es un análisis descriptivo, no es un análisis valorativo. Esto no enjuicia cómo están funcionando cada uno de los operadores, sino cómo se está moviendo la estructura, que es lo que me interesa ver, para después tratar de proponer algunos pequeños, no son pequeños, pero algunos cambios. Y por último, que voy a tomar el Tribunal de Casación como centro, o casi como centro de este análisis, porque el Tribunal de Casación es lo que viene nuevo con el sistema acusatorio. Es aquel tribunal del recurso que se pone en el centro, en el epicentro del sistema recursivo. Empezamos, pasado, luces y sombras. La primera cuestión, el Tribunal de Casación como Tribunal de la Reforma. El Tribunal de Casación tuvo muchas cosas que debió cumplir y se lo ha puesto, por decirlo de alguna manera, en una situación de alta performance, quizás inalcanzable para la situación en la que se lo ubicó finalmente. En primer lugar, era un tribunal intermedio entre la Corte, que en sus primeros orígenes no era muy permeable a un cambio al sistema acusatorio, y se la puso entre medio de la Corte y las cámaras Jofré, ¿sí? Las cámaras que venían del sistema Jofré, donde había camaristas que estaban muy bien entrenados en el sistema Jofré, pero a los cuales se los introducía en un sistema que les resultaba ajeno. Ese era un protagonismo muy fuerte que tenía que tener entonces las cámaras de casación para lograr incorporarse en un sistema y actuar o interpretar ese sistema en sándwich con la Corte y por otro lado con las cámaras. Era el máximo tribunal especializado en materia penal, eso es decir, era el laboratorio jurídico del sistema acusatorio. Esto era la significación que tenía que tener la casación en ese momento. Era intérprete de los nuevos institutos
Y esto es muy importante porque tenían que implementar un código acusatorio que no era un código de autor, era un código de ensamble. ¿Qué quiero decir con esto? Era un código que no lo hizo una persona que tenía una sola ideología, sino un equipo de personas que tenían diferentes pensamientos jurídicos. Esto se lo ve todavía en el código, cuando uno puede ver que hay, por un lado, un sistema de excarcelación que va de los artículos 144 al 168, y por otro lado, un sistema de coerción que va del artículo 144 al 168, y un sistema de excarcelación totalmente contradictorio, paralelo y en conflicto uno con el otro, que es van de los artículos 169 al 196. Entonces uno ve que era un esfuerzo importante que se le imponía al sistema, al recurso de casación o al Tribunal de Casación, de interpretar, de tratar de articular todas estas situaciones. Y por último era el unificador de la jurisprudencia, intérprete de la ley penal de la provincia de Buenos Aires, y en esa misión tenía que tratar de construir una jurisprudencia para poder interpretar un código acusatorio que era un código que tenía bastantes ruidos y que fue lanzado a implementarse dentro de un esquema que era básicamente una estructura para el inquisitivo. Entonces era una misión difícil. El Tribunal de Casación fue luego el tribunal en conflicto. ¿Qué quiere decir esto del tribunal en conflicto? Que el Tribunal de Casación vio ampliado su objeto mucho más de lo que puede lograr atender un tribunal. Esto es, fue ampliado el objeto porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires entendió que el Tribunal de Casación era tribunal intermedio, aquella doctrina Estrada y Di Masio que la Corte Nacional realizó para la Casación Nacional y para los diferentes tribunales superiores de las provincias, lo aplicó la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires al Tribunal de Casación. Entonces, todos los recursos que querían llegar hasta la Corte en materia penal tenían que pasar por casación. Ampliación del objeto del recurso de casación. Y además de eso, lo que ocurrió es que la Suprema Corte de la Provincia, la Corte Nacional, dio el fallo Casal, en donde se produjo una reversión de lo que se interpreta como recurso de casación en el mundo continental europeo, de donde nosotros importamos el recurso de casación. Esto quiere decir que el recurso de casación, luego del fallo Casal de la Corte Suprema Nacional, ya no era un recurso extraordinario para controlar la ley, sino era un recurso ordinario para revisar la sentencia. Otra ampliación más del recurso de casación. Y luego tenemos la ampliación que el propio Tribunal de Casación hizo de su recurso por vía de aumentar el objeto de su recurso a través de la gravedad institucional. Es decir, empezó a traer problemáticas de las cuales no tenía por qué entender, pero que a través de entenderlas como un problema de gravedad institucional, ingresaban a su estudio. Esto creó expectativas en las partes y creó mucha recursividad que llegaba al Tribunal de Casación. Y esto trajo una problemática. ¿Cuál es? El que el Tribunal de Casación no podía manejar semejante flujo de causas. Esto ocurre. Todos los tribunales superiores tienen este problema. Pero lo que hace el Tribunal Superior es compensar con un certiorari. Certiorari que tiene, por ejemplo, la Corte Nacional, con la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, o más o menos lo tiene la Corte Suprema de Justicia en menor grado, pero lo tiene de manera tal de poder elegir cuáles son los casos en los cuales entender o no entender en un recurso de casación. No es lo que puede hacer el Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación está obligado a entender en todo aquello que le va, se le presenta y debe en todo caso declarar una inadmisibilidad, que es la forma de certiorari más o menos que tiene la casación. El otro problema que tiene y por el cual sigue estando en conflicto el Tribunal de Casación es la no unificación de la jurisprudencia. ¿Pero por qué no unifica la jurisprudencia el Tribunal de Casación? En primer lugar, hay una imposibilidad material.
el recurso de inaplicabilidad de ley que tiene la Suprema Corte de Buenos Aires es recurso de casación. Y en ese sentido nosotros tenemos un recurso de apelación, por encima un recurso de casación y un recurso de casación del recurso de casación. Entonces, por tanto, no podemos tener un organismo de casación que unifique la jurisprudencia porque sobre él hay otro recurso de casación. Y esto es completamente disfuncional. No hay otros lugares en el mundo continental europeo, donde nosotros tomamos esto del recurso de casación, cosas parecidas a esta, recurso de casación del recurso de casación. Y luego tenemos la dispersión de criterios. Hay dispersión de criterios porque hay pocos plenarios y porque se ha fragmentado en muchas salas el Tribunal de Casación, sin tener nada que lo compense. Esto no es un fenómeno que sea propio de la provincia de Buenos Aires. En Italia también hay muchas salas. Hay 7 salas en los penales, por lo menos hace unos 4 años, que es lo que yo tengo memoria de haber estado, y tiene cada sala 5 integrantes. Pero para compensar esta posible distribución de criterios, lo que tienen es el maximario. Es una forma de poder buscar mínimos comunes denominadores de la jurisprudencia que lanza el Tribunal de Casación y eso publicarlo, no solo como insumo para los abogados, sino como insumo para el propio Tribunal de Casación, de manera que se genere una doctrina de casación. Ahora, casación y el tribunal inestable. Esta ampliación del objeto procesal ha hecho que haya habido un anegamiento de causas, tal es así que en una coyuntura se crearon salas ad hoc en las cámaras, que era lo que hacía referencia el doctor Armelo, las cámaras ad hoc que fueron las cámaras de apelación. Hay también una fragmentación de su composición, se dividió en salas. Esto tiene un componente importante de operatividad, es decir, pueden sacar más cantidad de sentencias, pero en detrimento de unificar criterios, porque cada vez la velocidad en tener que responder a la cantidad de flujo de causas que le viene hace que tengan que dictar muchas sentencias y esas muchas sentencias es más difícil de unificar, lógicamente. Entonces, operatividad versus unificación. Hay dispersión de su rol institucional, no solamente está el RIL de la Suprema Corte, que trabaja sobre casación de la casación, sino que paralelamente existe la casación correccional, que trabaja en las cámaras. Y no puede haber una teoría del delito criminal y una teoría del delito correccional, y no puede haber nulidades criminales y nulidades correccionales, y no puede haber paralelamente una interpretación del código a nivel criminal y correccional. Es decir, que nosotros en este momento tenemos 2 casaciones paralelas que van dictando, no 2, muchas más, porque hay cámaras en cada una de los departamentos judiciales que están paralelamente funcionando. Es decir, el rol de casación como rol de una institución que fue creada para unificar el derecho no es operativo, por lo menos en nuestra provincia. Bueno, la última inestabilidad que tiene es no tener una asignación constitucional, no tener una mención constitucional al Tribunal de Casación. Y por eso fue que en un momento el Tribunal de Casación hubo el impulso de derogarlo y en otro momento de distribuirlo en la provincia en diferentes regiones. Es decir, también hay inestabilidad en ese sentido. Vamos a hablar del presente. ¿Cómo se estructura el sistema recursivo de la provincia de Buenos Aires en materia de interlocutorios? Y es esto, muy a grandes rasgos. Tenemos que los jueces de garantía, los jueces correccionales, los jueces de tribunal oral criminal, jueces de ejecuciones, jueces de garantía de responsabilidad de menores, jueces de responsabilidad de menores que dictan sentencias y los tribunales de menores que dictan sentencias, todos sus interlocutorios van a la Cámara. ¿Terminan ahí? No. Pueden ir también a casación. Van a casación por lo menos seguramente, si no tienen doble, o sea, hay algunos fallos que tienen doble conforme y se pueden llegar a detener ahí, pero hay otros que no, justamente los de coerción, que tienen 3 instancias, ¿sí? Porque la coerción se ha interpretado que, como tiene vinculación con una cuestión de garantías constitucionales, tiene que pasar por ese tribunal intermedio que es casación antes de llegar en su caso a la Corte Suprema.
y todo lo que llegue a la Corte Suprema primero tiene que pasar por casación. Entonces tiene 3 instancias la coerción. Esto tiene costos, no es gratis, los recursos no son gratis, ¿sí? Las estructuras de los recursos no son gratis, todo tiene costos. Los costos en este caso son que los procesos son muy largos y hay muchos jueces entendiendo en un solo cuestionamiento, permanentemente. Las sentencias, más complejo todavía, porque en las sentencias hay un paralelismo entre lo correccional y lo criminal, es decir, lo correccional que atienden las cámaras, la casación que hace las cámaras es en materia correccional y la casación que hace casación es en materia criminal. Y luego además está la casación de esas 2 casaciones que la realiza la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, si hay un problema en nuestro procedimiento, es el recursivo. Es claro esto. Porque esto alarga todos los procesos de manera tal que los dilata en tiempo, espacio y recursos, de modo tal que nosotros vamos a tener, que nosotros vamos a tener un sistema que siempre va a ir por detrás de las necesidades de nuestra provincia. ¿Cuáles son los problemas sistemáticos que a grandes rasgos traen estos esquemas recursivos? El primero es que tenemos 3 instancias para interlocutorios y 2 para sentencia. Algo ridículo, ¿no? A ver, un interlocutorio tiene que ser algo decidido rápidamente para llegar a la sentencia, en su caso, y no tener 3 instancias y 2 instancias para sentencias. En todo caso tendría que ser al revés. Yo creo que con 2 instancias siempre ya está bien, pero tener 3 para interlocutorio me parece exagerado. Hay un alargamiento del proceso por el exceso de recursos y el efecto suspensivo. Recuerden ustedes que nuestro sistema recursivo tiene efecto suspensivo en casi todos los recursos, un efecto suspensivo que han hecho una hipertrofia de este efecto muy superior a los de los recursos de nación. Nosotros tenemos problemas en coerción por este tema y eso hace que se paralice la causa cada vez que sube a las instancias. Y nosotros tenemos 2 instancias para interlocutorios. La coerción tiene 3 instancias, y esto es un problema capital. No solamente porque tiene 3 instancias y se pierde tiempo, sino porque cuando llega a la tercera instancia, ya el caso de coerción no es el mismo que está siendo vigente en la primera instancia, es decir, donde la persona está a disposición de un juez, que el que está analizando en tercera instancia porque ya pasó un año, por ejemplo. Y si pasó un año, ya cambiaron las circunstancias. Pudo haber una morigeradora, puede ser que ese año sea significativo a los efectos de otorgarle algún instituto, o puede haber variado las formas de garantizar por parte del imputado esa coerción. Y por último, lo que dijimos, las casaciones paralelas. Vamos a ver ahora el futuro, ¿sí? ¿Cómo es los proyectos? ¿Qué se proyecta ahora con la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo, con reformas del Poder Ejecutivo que no fueron suscriptas por los doctores acá, Ceballos y acá por Hurberto, no fueron suscritas, estoy muy claro con eso. Pero esto es lo que salió de la cocina del Ejecutivo. Igual vas a criticar lo que escribimos también, así que... No, sí, también. Porque no. Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos que se trazaron? Por lo menos los explícitos son empoderar a la víctima, acelerar el proceso y reducir los recursos. Veamos los instrumentos por los que se optaron. Audiencias ante los jueces para la víctima, acelerar el proceso mediante la oralidad y reducir los recursos. No hay, por ejemplo, recurso de apertura de juicio. Esto se puede discutir. Es algo que en materia de debate. Por ejemplo, en la Nación no hay recurso contra la apertura de juicio que hace el juez de instrucción o un juez parcial. Pero sí hay recurso contra el procesamiento, ¿no? Se puede discutir, pero es posible sacar este recurso, es posible. No sé si estoy todo de acuerdo, pero es posible. Pero sí hay muchos recursos para la víctima, ¿sí? Hay una hipertrofia de recursos para la víctima. En definitiva, lo que ocurre es que hay mayor cantidad de recursos. ¿Qué pasa con las audiencias de los jueces? Las audiencias de las víctimas ante los jueces. Va a aumentar la litigiosidad. Eso es evidente. El aumento de litigiosidad que va a dar la víctima no va a ser, en principio, pienso yo, un aumento de litigiosidad
que va a mejorar la información del caso. A mi criterio, si no hay asesoramiento de la víctima, esa presencia de la víctima en los tribunales lo que va a producir es litigiosidad superflua o de baja calidad. Y eso es, a mi criterio, un problema. Yo creo que la víctima tiene que ingresar, lo mismo que ingresó el pueblo a través del juicio por jurados, tiene que ingresar, pero instruida. La víctima no puede ingresar solamente a expresar su dolor. Tiene que ingresar para dar información útil. ¿Cuáles son los errores, a mi criterio, que tiene este modelo? El primero de los errores es que apunta la participación de la víctima al 5% de los casos. ¿Sí? Es decir, el 5% de los casos son los que llegan a los tribunales. El 95% de los casos los maneja el Ministerio Público Fiscal. Y el otro es acelerar el proceso tratando de oralizar, pero sin titularizar más cantidad de operadores. Es decir, se busca la oralidad, pero en un esquema que está preparado para el sistema inquisitivo o por lo menos para el sistema escritural. Cada uno de los jueces es el jefe de un despacho que tiene por lo menos entre 10 y 12 integrantes que hacen proyectos escritos. Si nosotros oralizamos todo, estamos concentrando toda la actividad en una sola persona de las 12 que están en ese juzgado. ¿Puede esa sola persona tramitar todas las causas? Parecería que no. Me parece que no. El cuadro es muy complejo. El cuadro es muy complejo. Pero nada más quiero apuntar a dos pequeños números. El primero es que el 90% de las causas se van o por archivo o por desestimación. El 3,3% de la que maneja el Ministerio Público es la que se resuelve de alguna manera a través de criterios de oportunidad o a partir de conciliaciones. Luego, la jurisdicción trabaja sobre el 4,28% de las causas. Y en ese 4,28% de las causas que trabaja la jurisdicción, la víctima va a tener intervención en todas estas oportunidades. No solamente va a tener intervención en todas estas oportunidades, sino que también va a poder, cuando la respuesta del juez que está obligado a responder es negativa para la víctima, tiene posibilidad de recurrir. Y esto sin presentarse como querellante. La víctima tiene que tener participación, pero la participación de la víctima no tiene que ser en este 4%. La participación de la víctima tiene que ser en este 95% de las causas. Y entonces hay que revertir la operatividad de la víctima. La víctima tiene que estar vinculada al Ministerio Público Fiscal, de forma desformalizada, no ponerle trabas. El Ministerio Público Fiscal tiene que ser permeable a que la víctima esté dentro de su estructura y pueda participar e informar. Y ellos ser el canal conductor de la causa que lleve el caso a la jurisdicción. Puede ser que el Ministerio Público no tenga interés en llevar algunas causas y entonces la víctima se puede presentar con un abogado como querellante. Puede ser que la víctima no tenga capacidad económica, pero en ese caso lo que debe tener son abogados que participen como querellantes y que se los ponga el Estado. ¿Quién tiene que hacerse cargo de esos abogados? Bueno, se puede haber muchos modelos, puede haber convenios entre la Procuración y el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera, pero lo que sí, si nosotros queremos acelerar el proceso y queremos que los procesos sean orales, tenemos que cambiar la estructura del Poder Judicial para que esa estructura sea posible realizar toda la cantidad de audiencias que merece un sistema oral y que la víctima no sea lanzada a los tribunales, sino que sea primero recogida por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Fiscal que tiene el 95% de los casos, y luego asesorada dentro del trámite de la justicia, porque si no lo que va a hacer es expresar su dolor y no va a dar información útil para resolver casos. Bueno, perdonen que me extendí.